Bendiciones, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. En esta oportunidad, en esta hermosa tarde, yo quiero compartirlos con cada uno de ustedes mi testimonio, de donde Dios me levantó, de donde Dios me sacó, de donde Dios puso sus manos para poderme levantarme. Amén. Yo quiero compartir con cada uno de ustedes de dónde Dios me ha levantado. Y así como tuvo un propósito conmigo, también lo tiene con cada uno de ustedes. Amén. Y yo quiero compartirles este testimonio. Amén, gloria a Dios. Primeramente, antes de entrar al testimonio, quiero lecturarle una palabra del Señor que está en el libro de Salmos 32, 5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, te confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Gloria a Dios, aleluya. Sí, mis amados hermanos, Él perdonó nuestros pecados. Él borró todas nuestras rebeliones y nuestra culpa fue borrado. Amén, gloria a Dios. Yo quiero compartir este testimonio, amén, con cada uno de ustedes. Para empezar, mis amados hermanos, saben todos, mi nombre es Jenny Orequispe, amén. Yo nací en el departamento de Ayacucho, amén, en Guanta. Mis padres vivían ahí, todos vivíamos porque éramos una familia numerosa, una familia así de escaleritas, todos éramos todos los hermanos en escalerita. Y en los cuales, hermanos, en ese tiempo donde vivíamos en Ayacucho, teníamos todo, hermanos, ahí la chacra, los cereales, las frutas. Pero llegó un tiempo donde en aquel lugar, hermanos, llegó un tiempo de terror, un tiempo de peligro, donde la gente comenzaba a morir, donde la gente comenzaban a desaparecerse. Y entonces nuestros padres decidieron dejar todo su chacra, dejar todo allá y venirse aquí a Lima para poder empezar de nuevo, porque había muchos jóvenes que estaban desapareciendo, en los cuales uno de mis hermanos mayores también desapareció. Y entonces ellos, por ese miedo, dejaron todos sus chacras, dejaron todos sus ganados y decidieron venir a Lima. Y cuando llegaron aquí a Lima, mis amados hermanos, ellos no tenían profesiones donde poder desenvolverse, solo ellos sabían lo que era la chacra, la siembra, ¿no? Y entonces empezaron a trabajar en ese momento para poder sustentar la familia, porque la familia éramos varios hermanos que necesitaban estudio, necesitaban alimento, y empezaron ellos a estudiar. Mis padres empezaron a trabajar en las chacras, empezaron ahí desherbando las hierbas, despancando el maíz, todo eso. Y yo miraba en mi familia que aún a pesar de la escasez o no había muchos recursos, pero había un amor, había una comprensión, una unidad entre ellos. Pero pasando los días, los meses, ahí los años, vi después un cambio en mis padres. Empezaron a pelear, empezaron a discutir, empezaron enfrentarse ahí boca a boca, y eso, al mirar eso, hermanos, mi corazón comenzó a herirse, en mi corazón comenzó a llenarse de mucho resentimiento hacia verlo de esa manera. Entonces yo no entendía en ese tiempo por qué esas discusiones, por qué todo lo que estaba entre ellos, esas peleas, por qué. Pero pasando los días ahí, pude entender por qué, pude entender lo que mi mamá había tenido otra persona y mi papá había descubierto esa infidelidad. Y entonces empezaban los pleitos, las contiendas en el hogar. Y eso como una hija me hería mi corazón. Aún había como que mi corazón resentimiento por mi madre, por haber hecho todo eso, y mi padre se miraba afligido ahí en ese entonces. Pero un tiempo, hermanos, pasaban así los problemas, seguían los problemas, las discusiones, las peleas. Y un tiempo, hermanos, cuando yo llego del colegio, no encuentro a mi mamá en casa. Entonces yo pensé, quizás haya ido a salir, quizás de compra al mercado, algo así, quizás a la tienda. Pero mamá ya no regresó, porque mamá había tomado la decisión de agarrar sus cosas y de partir y de irse, escapar de la casa
con una hermanita que yo tenía de menor, la última de todos. Tomó a mi hermanita sus ropas y se fue dejándonos a todos, y dejando a papá, dejándonos a todos nuestros hermanos. Solamente se llevó una de las hermanitas menores. Y eso, hermanos, marcó mi corazón. Eso fue en mi corazón algo que me chocó tanto, porque tanta herida en mi corazón, tanto resentimiento, odio hacia mi mamá, porque pensé, ¿cómo es posible que nos haya dejado? ¿Cómo es posible que nos haya abandonado con todos mis hermanos? Y yo me había llenado de mucho odio, me había llenado de mucho rencor en mi corazón hacia ella. Y verdad que yo pensaba en mente, quizás yo no lo voy a perdonar nunca a mi mamá por lo que había hecho eso. Pero en estos tiempos el Señor me ha enseñado a perdonarlo, a amarlo y a bendecir a mi mamá. Y yo le amo mucho a mi mamá. Amén. Y así ella partió. Y verdad que eso hirió mucho mi corazón. Cuando íbamos al colegio, miraba en el Día de la Madre que ahí ahí venían a mis compañeros, sus mamitas venían en el Día de la Madre, los acompañaban, pero yo miraba en mi condición y no miraba a mi mamá, y eso siempre había en mi corazón, se había marcado fuertemente en mi corazón hacia mi madre. Pero hoy en estos tiempos yo le amo mucho a mi mamita, amén. Gloria a Dios. Pero y así, hermanos, pasando los años, me acuerdo casi para diciembre, para Navidad, un tiempo, hermanos, mientras que nosotros estábamos en casa, los perros comenzaron a ladrar afuera en la calle, y no sabíamos qué era ese alboroto que estaba afuera. Entonces salimos corriendo a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba afuera? ¿Por qué los perros empezaban a ladrar? Y cuando veo, hermanos, alzo mi mirada hacia adelante, veo a mi mamá con mi hermanita regresando. Ellos venían y lo único que hice es correr y abrazarla a mi mamá. Y me abracé y comencé a llorar en ese instante. Pero lo que yo decía, que lo voy a odiar, que cuando venga no lo voy a recibir, pero se me fue todas esas palabras que había dicho. Solamente la abracé en ese instante, comencé a llorar. Y mamita había regresado a casa, había dejado a tal hombre con quien se había ido, y había dejado a ese hombre, había regresado por sus hijos. Y puedo entender ese amor de madre. Puede cometer muchos errores nuestras madres, pero ellos nos aman con un amor como madre, como ellos nos dieron a luz, nos aman ellos, amén. Y no somos quien para juzgarlos a nuestros padres por los errores que hayan cometido. Nosotros tenemos que amar y bendecir a esas vidas, porque Dios nos ha dado esa bendición de nuestros padres, amén. Gloria a Dios. Y así pasando los días, hermanos, ya mi papá le perdonó a mi mamá y comenzaron a vivir una vez más. Pero yo pensé que ya todo se iba a acabar quizás en esa situación. Pero pasando los días, hermanos, fui yo abusada. Fui abusada por varias personas. Amén, por mi tío, fui abusada por un cuñado, fui abusada por mis hermanos. Y eso también marcó aquí en mi corazón. Y eso me llenó mucha herida, mucho resentimiento. Y así iba acumulándose en mi corazón. Se iba acumulando en mi corazón resentimiento hacia mi madre, hacia mis hermanos, hacia mi padre también, porque no nos dieron ese amor, ese cariño, un abrazo en nosotros. Y todo eso iba acumulando en mi corazón. Y todas las violaciones, los abusos que habían hecho contra mí, también iba llenando. Es un resentimiento en mi corazón. Pasando, hermano, los días, mi hermana se compromete, mi hermana mayor. Entonces ella tomó la decisión de llevarme con ella, a vivir con ella. Entonces yo dije, me voy a ir a vivir con mi hermana mayor. Y entonces ya se terminará todo el abuso, todo. Y me fui como escapándome de ese lugar para ya no abusaran de mí. Entonces llegué, hermanos, en ese lugar. Ella me dio el estudio, me dio la comida, techo, me dio todo, mi hermana. Y yo estoy bien agradecida con ella, porque ella me hizo terminar mis estudios y me dio como si fuera su propia hija todas sus bendiciones. Y así, hermanos, pero en la escuela yo tenía un autoestima muy bajo. Yo no podía desenvolverme delante del público. Yo no podía estar bien. Me acuerdo en una oportunidad el profesor me saca como ejemplo, porque yo iba bien uniformadita,
y un día me sacó ahí para poder él darme como un ejemplo a los demás. Pero yo, hermanos, tanta sería la timidez, la autoestima tan baja que tenía, que yo me ponía tan roja y quería desmayarme, por poco quería orinarme y tantas cosas, hermana. Mis amados hermanos, era un autoestima tan bajo, hermanos. Yo no podía pararme en público. Hoy me puedo sorprender lo que Dios hace en mi vida. Hoy me puedo desenvolver en público, puedo hablar en público. Lo que Dios hace es maravilloso en nuestras vidas. Y así, mis amados hermanos, y había una amiga, una compañera en el estudio que me predicó la palabra del Señor. Me acuerdo que yo tenía 17 años cuando yo iba a finalizar la secundaria. Entonces, en ese instante, ella me predica, me lleva a la iglesia donde ella congregaba. Y yo también decidí ir a esa iglesia. Ahí me entregué, me bauticé, todo. Pero seguía usando los pantalones, seguía un cambio igual, no había un cambio dentro de mí. Y entonces, pasando casi cerca a un año, hermanos, cerca a un año, conozco un varón, un chico, también que iba a la iglesia. Un chico ahí que me encegó los ojos, hermanos. Caí. Él se declaró, me dijo sus intenciones. Yo también, hermanos, cedí a esa tentación. Entonces comenzamos a convivir 10 años y me aparté de los caminos del Señor total. Me olvidé de las promesas que le había hecho al Señor y empecé a convivir y caí en la fornicación con aquel varón. Y 10 años empecé a convivir con ese varón, dejando la iglesia, dejando todo. Y entonces me alejé del Señor. Mala decisión que tomé. Entonces comencé a convivir con aquel muchacho 10 años en los cuales en los 10 años no pude quedar embarazada. Hice muchos tratamientos, fui a muchas clínicas, tomé vitaminas, pero nada, ni un resultado. Entonces aquel muchacho creo que se decepcionó de mí. Entonces comenzó a estar con él, me hizo infiel con otras mujeres. Entonces, donde yo tomé esa decisión de decir, si él me hace, ¿por qué yo no lo hago? Entonces, como yo estaba apartada del Señor, entonces yo también comencé a engañarlo a él con otros hombres, para decir, a ver cómo se siente uno cuando es traicionado. Entonces comencé a estar con diferentes hombres, tratando de llenar el vacío de mi corazón, porque ni el chico que conviví 10 años no me pudo llenar el vacío de mi corazón. Ni aquellos chicos que estaba tampoco pudieron llenar el vacío de mi corazón. Y entonces, así, hermanos, pero un día, como yo ya estaba sembrado la palabra aquí en mi corazón, yo dije, lo que estoy haciendo está mal. Voy a serle fiel a aquel muchacho, le voy a valorar, voy a serle fiel. Y eso tomé esa decisión, hermanos. Dejé a todos los chicos con quien estaba ahí, dejé ese camino. Entonces dije, voy a serle fiel a aquel muchacho, aquel con quien convivía 10 años. Entonces comencé a valorar a ese muchacho. Pero pasando los años, hermanos, casi un año creo, si no me equivoco, encontré en el celular una llamada, mensajes, que una vez más aquel chico me había traicionado. Y eso, hermanos, cayó. Y lo que más me dolió es cuando me enteré que él había embarazado ya a otra mujer. Entonces ahí es donde yo, verdad, me caigo, hermanos. Con mi corazón empezó a destrozarse. Me acuerdo en una mañana, al chico no le importó cómo yo me sentía, cómo me encontraba. Y ese día se fue, me dejó toda la noche llorando. Estaba llorando en esa cama, llorando. Por poco me vuelvo loca. Había una voz que me dice, vuélvete loca, tú no vales, tú no sirves. En esa mañana yo, hermanos, yo me levanté con el deseo de quitarme la vida, porque yo ya no aguantaba el dolor. Me venían los recuerdos que mamá un día nos abandonó, papá, los problemas que habían, y cuando aquellos abusos que había tenido, y había tanta soledad en mi corazón. Entonces dije, yo no sirvo, yo no valgo, ¿para qué vivo? Diciendo, yo tomé esa mañana esa decisión de quitarme la vida en esa mañana. Esa noche no dormí, toda la noche empecé a llorar, quería volverme loca. Entonces en ese instante yo, en esa mañana no sé de dónde vino un valor, diciendo para agarrar el cuchillo y matarme ya y acabar con mi vida, porque ya no tenía sentido para vivir. Ya no tenía sentido, porque nadie pensaba que nadie me amaba, que nadie me amaba, para nadie era importante. Entonces ese día agarré en la mañana,
agarré ese cuchillo, hermanos, queriéndome atentarme contra mi vida ese día. Pero mientras que yo llorando, quería atentarme, una voz ahí, era la voz del diablo que me hablaba y me decía: mira, mátate, acaba con tu vida. Tú no vales, tú no sirves. ¿Quién va a llorar por ti cuando te mates? Mira, si nadie te ama, mátate ahora. Acábalo una vez tu vida. Y esa voz siempre estaba en mi mente: acaba con tu vida. Tú no vales, tú no sirves. Ni para dar un hijo sirves, que es lo más fácil para cualquiera mujer. Mátate, me decía esa voz. Pero veía ahí queriendo yo atravesarme con ese cuchillo en mis manos. Pero escuché otra voz que me decía, era la voz de Dios, era la voz de mi Padre, que comenzó a hablarme en ese instante y me dijo: no lo hagas, no lo hagas. Yo te amo, yo tengo un propósito contigo. No lo hagas. Sal de este lugar, huye de este lugar, escapa de este lugar, me decía esa voz. Y en ese instante, cuando escuché esa voz, solté ese cuchillo, lancé al piso y salí de ese cuarto corriendo, salí de ese cuarto corriendo. Y donde yo corría, y cuando yo corría, hermanos, no sentía la tierra. Cuando yo pisaba no lo sentía, pero no lo entendía. Solo corría llorando, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Y yo corría donde mis hermanas, porque ellos vivían cerca donde yo vivía. Ahí corría a decirles: por favor, que alguien me ayudara, que alguien me socorrara, porque yo iba a tirarme. Si no iba a lograr con el cuchillo, iba a tirarme al carro, hermanos. Ese momento iba a quitar mi vida. Pero en ese instante, hermanos, corría y donde pedir ayuda, y no encontré. Fui primero a una hermana que vivía cerca, toqué a su puerta, no encontré. Fui a la otra hermana, tampoco no estaba. Entonces fui a la otra hermana que estaba ahí, justamente se había abierto el templo, la iglesia El Buen Pastor ya se había abierto, ya ahí estaban ahí haciendo servicios. Pero yo no pensé ir a la iglesia. Yo fui en busca de mis hermanas, a que me ayudaran, que alguien me socorrara, que alguien me diera palabra, no sé, pero necesitaba una ayuda. Pero llegué a esa puerta, también toqué, no había nadie, y me senté en la vereda de la iglesia. Ahí me senté. Y otra vez empecé a escuchar esa voz del diablo que me hablaba y me decía: mátate. Mira, mátate, vaya, mira, allá está la pista, aviéntate ahí debajo de esa llanta, de ese carro, aviéntate. Mira que el carro va a pasar por tu encima, vas a morir al instante, no vas a sufrir. Mátate, me decía ahí aquella voz del diablo. Entonces comencé ahí llorar, decía: no. Y una vez más aquella voz tan dulce me decía: no lo hagas, no lo hagas, yo tengo un propósito contigo, no lo hagas. Y mientras que ahí lloraba desesperadamente, no encontré a ninguno de mis hermanos. Ahí comencé a llorar. En ese instante llegó una hermana de la iglesia, porque en ese momento había un ayuno en esa iglesia, en la iglesia del Buen Pastor, donde hoy yo me congrego, ahí donde yo me levanto. Ahí comienzo ahí a sentarme, y entonces una hermana llega ese instante la hermana y me dice: ¿qué es lo que te pasa? Pero yo no era fácil para poder yo contarlo, no era fácil. Entonces ella me insistió, entonces yo le comparto lo que yo estaba sucediendo. Y ahí cuando estaba compartiendo, ahí llegó el pastor John, mi padre espiritual, llegó en ese instante. Y él me dijo: pase, me invitaron a pasar ahí en ese día de ayuno, me invitaron a pasar. Y ahí donde yo empiezo a sacar todo, desde mi niñez, comienzo llorando, empiezo a sacar todo. Y ahí el pastor comienza a ministrarme. Y eso es como si demonios que estaban adentro de mí comenzaron a salir. Yo claramente sentí que algo salía de mí, dentro de mi corazón, de mi ser, se desprendía algo. Porque cuando terminaron de orar, cuando yo me levanto, yo no me sentí igual, me sentía tan distinta. Ya no quería matarme la vida, tenía esperanza, tenía como si una esperanza en Dios, porque yo me reconcilié con el Señor en ese instante. Y el Señor así, Él cambió mi vida, hermanos, Él transformó mi vida. Y así, mis amados hermanos, pudo yo cambiar. Aún mi forma de vestir cambió. Ya no me agradaban los pantalones. Yo cuando me ponía los pantalones me sentía que estaba desnuda. Entonces comencé ahí
primeramente mi falda, empecé a comprarme mis falditas para poderme vestirme, porque yo no podía estar con el pantalón, porque yo me sentía desnuda, como si estuviera descubierta, y me sentía tan avergonzada. Entonces empecé a vestirme con mis faldas. Pero un día, ya casi un año pasando ahí en la iglesia, yo cuando estaba predicando la palabra del Señor en la iglesia, el Espíritu Santo me habla y me hace recordar aquella escena cuando yo venía llorando desesperadamente en busca de mis hermanos en ayuda, y yo no sentía la tierra. Yo no sentía la tierra al pisar, al correr. Y el Espíritu Santo me dice: ¿te acuerdas, hija mía? ¿Te acuerdas que tú no sentías la tierra cuando tú venías? Yo te traía. Y me dice: ¿y por qué, hija? ¿Sabes por qué? Me dijo: porque yo te traía en mis brazos. Y cuando cierro mis ojos, ahí yo veo claramente. Ahí estaba Jesús de Nazaret. Y ella en sus brazos me traía a Él. Me traía ahí con qué amor. Me traía a su casa para restaurarme. Me traía para limpiarme, para sanar mis heridas, para sanar todo lo que estaba dentro de mi corazón, aquellas locas cosas que había hecho, para perdonar mis pecados. Y yo cuando miraba aquella figura que me venía Él trayendo en sus brazos, yo me veía en sus brazos. Estaba mi cuerpo tan herido, tantas heridas había. Y Él me dijo: así tú viniste a la casa, a mi casa, y yo hoy te he sanado. Y pude ver cuando ahí me traía en sus brazos, con qué amor. Y Él te ama, ahí tú lo que me escuchas, amigo, amiga, te ama así, con ese amor. Si Él cambió mi vida, también puede cambiar tu vida. Si Él perdonó mis pecados, Él también puede perdonar tus pecados. Solamente Él quiere ver un corazón dispuesto, un corazón que dice: Señor, ayúdame, socórreme. Aunque no nos merecemos, hermanos, su perdón, pero Él vino a salvarnos, a rescatarnos, a darnos otra oportunidad. Y Él limpió, hermanos, todo. Ahí los que nos ven, este es mi testimonio, hermanos, para que ustedes vean lo que hizo el Señor en mi vida. Y hoy, para la gloria del Señor, estoy predicando su palabra. Estoy cantando aún sus adoraciones, sus alabanzas. Y así ese propósito Él tenía conmigo. Y así lo tiene con usted. Tú que nos miras por este medio, tiene un propósito contigo. Vuélvete a Dios. Si tú te has alejado del Señor, vuélvete a Él, porque Él te está esperándote. Así, para que te traiga en sus brazos, así como me trajo en sus brazos, porque Él nos ama con un amor incomparable. Hoy yo te invito en esta tarde, te invito que cierres tu vista donde te encuentres. Tú que quizás te has alejado del Señor, o quizás tú no conoces al Señor y quieres volverte, quieres saber, experimentar ese amor de Dios, porque solo Él puede llenar el vacío de tu corazón. Quizás tú has estado con diferentes hombres y mujeres buscando que llenen a alguien ese vacío de tu corazón, y no has encontrado ninguna respuesta. No has encontrado quien pueda llenar ese vacío, pero Jesucristo puede llenar ese vacío. Hoy te digo, ahí cierra tu vista donde te encuentres. Dile: perdóname, Señor, límpiame de toda mi maldad. Yo reconozco que tú eres mi Señor y Salvador de mi vida. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que fue borrado por mis rebeliones, que fue borrado por mis pecados. Pero yo te pido, Señor, que tú me perdones, que tú me laves con tu sangre. Amado Dios, yo te reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida. Y acéptame como tu hijo o como tu hija. Acéptame, dile. Espíritu Santo, dile: ayúdame, Señor. Dile: llena el vacío de mi corazón. He buscado muchos medios para llenar el vacío de mi corazón y no lo he logrado. Pero yo te pido hoy, Espíritu Santo, que tú llenes el vacío de mi corazón. Llena el vacío de mi corazón, dile. Ahí está llenando, puedo ver. Él me muestra que hay unos vasos vacíos. Aquellos vasos hoy están siendo llenados con su presencia.
Él te está llenando ahí. Él te está ministrando tu corazón. Él te está ministrando y tu vida. Ahí, señorita joven, hay matrimonios, hay padres de familia que tú nos ves en esta hora. Se ha llenado tu corazón, se ha llenado tu vida en este instante, porque el Espíritu Santo está ahí. Aleluya. Santo, dile gracias. Gracias, Espíritu Santo, bendito Dios, bendito Padre. Dile gracias, dile gracias. Amén. Y amén, gloria a Dios. Si tú has hecho esa oración ahí de recibirle, ahí en tu corazón al Señor y nuestro Salvador de nuestras vidas, ahí lo estás haciendo. Él ya entró a tu corazón. Solo esfuérzate y sé valiente y continúa y busca del Señor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Bendiciones con cada uno de ustedes. Shalom. Hasta aquí conmigo. Bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Shalom. Shalom.